Python es uno de los lenguajes más importantes del mundo, es uno de los lenguajes con una curva de aprendizaje más sencilla y uno de los lenguajes que más demanda laboral tiene. Esto es una verdad indiscutible. Es decir, tenemos a JavaScript como el rey number one de los lenguajes de programación, seguidamente podríamos poner a Python, seguramente, hablando de un lenguaje multipropósito. Con Python podemos hacer web, podemos hacer aplicaciones o script para servidores, podemos hacer aplicaciones de escritorio, podemos hacer inteligencia artificial, videojuegos, podemos hacerlo todo. Pero ¿cómo podríamos aprender Python de manera óptima sin perdernos en el camino y de manera progresiva? Es decir, empezando por lo más sencillo y subiendo poco a poco el nivel. Pues esto es lo que te voy a explicar en el vídeo de hoy. Mira, Python es un lenguaje que es muy sencillo de entender, es muy fácil de entender. Lo que pasa es que tiene una sintaxis un poco diferente a otros lenguajes de programación basados en C, que tienen muchas llaves y tal. Hay lenguajes de programación como JavaScript, como PHP y como otros lenguajes como C, C++, etcétera, que usan mucho las llaves para abrir y cerrar bloques. Aquí utilizamos los tabuladores y los espacios y los enters para organizar el contenido, ¿no? Para anidar, digamos, que el código y de esa manera pues hacer pequeños bloques de código y de instrucciones, ¿no? Entonces, para aprender Python tenemos que seguir una buena ruta de aprendizaje en este lenguaje de programación hasta conseguir aprender desarrollo web con Python, que es lo que nos interesa, ¿vale? Y es un área muy interesante, ¿no? Lo primero que tendrías que aprender es la instalación y los primeros pasos con el lenguaje, que eso es algo bastante sencillo. Luego tendrías que meterte al tema de las variables, que son cajitas donde se guarda información, tipos de datos también, el tipo de datos que se guarda dentro de una variable, los tipos de datos que hay en el lenguaje de programación. Después tendrías que aprender a trabajar con operadores, que hay muchos tipos de operadores, operadores de asignación, operadores aritméticos, operadores lógicos, etcétera. Esto es algo muy importante no solamente en Python, sino en cualquier lenguaje de programación. Y luego tendrías que aprender, por ejemplo, entrada y salida de datos, es decir, entrada de datos por parte del usuario y salida de datos por parte del programa que está construyendo en Python, ¿vale? Si quieres aprender todo esto de manera ordenada y paso a paso y desde cero, tienes en la descripción del vídeo, aquí abajo, el máster en Python, donde te enseño esto desde cero y explicado al detalle, ¿de acuerdo? Así que te lo recomiendo mucho, es uno de los cursos en español de Python más exitosos del mundo, por algo será. Después de esto yo creo que ya tenemos que entrar al tema de estructuras de control, es decir, condicionales y bucles. Tenemos algunos condicionales como el if y el else, tenemos también bucles y aquí hay más variedad como el while, el do while, el for each, este tipo de bucles también los tenemos presentes en Python. El for, todos estos bucles también están presentes en Python y sería momento de aprender eso. Y después de aprender todo esto yo te recomiendo muchísimo que te pares y hagas unos pocos ejercicios. Porque si no haces ejercicio y no practicas con las cosas, no se genera una adherencia, no se genera una interiorización de lo que has aprendido. Así que, por lo menos en mi formación que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo, paramos y hacemos unos cuantos ejercicios, bastante, poniendo en práctica todo lo aprendido. Después pasaría a aprender las funciones en Python, cómo crear una función y cómo utilizar funciones nativas del lenguaje de programación. Después pasaría a aprender a trabajar con las listas en Python, pues cómo crearlas, cómo recorrerlas y todo esto. Y después pasaría a trabajar con los diccionarios y sets también en Python, que también es otro tipo de dato muy importante en el lenguaje de programación. Después, como esta parte también es bastante importante, pararía y me pondría a practicar y hacer otro bloque de ejercicios. También en mi formación cubro ese bloque de ejercicios y nos ponemos a practicar con todo esto. Después de todo esto yo entraría ya directo al tema de los módulos y los paquetes, ya que es un tema importante de entender dentro de Python. Después trabajaría con el sistema de archivos y el manejo de errores también, porque también pues oye, manejar los errores de Python o los errores que pueden surgir cuando haces cierto código que sea susceptible a ellos es importante en la programación en general. Y después de esto entraría de lleno a la programación orientada a objetos en Python. Es decir, cómo crear clases, objetos, cómo utilizar los getters, los setters, entre otras cosas, la herencia, la visibilidad de atributos y todo esto. Después, una vez que ya sé lo más importante de Python, que es todo esto, yo pararía un poquito y aprendería a conectarme a una base de datos desde Python. Y después haría un proyectito completo con Python, en el cual mediante la consola yo pueda agregar registros a una aplicación que se guardará a su vez en la base de datos, listar otros datos que también saldrán de la base de datos, editarlos, eliminarlos, todo este tipo de cosas. Es interesante hacer una primera aplicación que combine todo lo que sabemos ya más las bases de datos, ¿vale? Vale, después de aquí a lo mejor dices, vale, pues sé hacer una aplicación con Python pero solamente se queda en la consola. Es interesante también, o me interesaría, hacer una aplicación de escritorio. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues la manera más sencilla es utilizar la librería o el paquete Tkinter, que nos permite hacer interfaces gráficas de manera muy
fácil y muy sencilla. Y después de esto ya sabré lo más importante de Python y podré pasar a un framework de desarrollo web, como puede ser el caso de Django. Django es el mejor framework de desarrollo web y puede hacer aplicaciones web completas, tanto que incluyan el frontend y el backend. Es decir, podríamos hacer un monolito y también podríamos hacer un backend exclusivamente con Django. Es decir, tiene un panel de administración increíble, pero espectacular, y con las entidades que tengas en tu aplicación te genera todos los CRUDs en ese panel de administración, y aparte puedes utilizar el sistema de routing para hacer las diferentes páginas y URL amigables, y bueno, es una auténtica maravilla, es un pepinazo de framework, súper bueno. Y también, pues después de aprender Python, sería el momento de aprenderlo para hacer desarrollo web con Python. De todo esto hablo largo y tendido y pongo ejemplos dentro del máster en Python, y sin duda es uno de mis lenguajes favoritos, aunque hay un lenguaje que para mi gusto, yo lo tengo más en mi country, en mi corazón, ¿vale? Porque lo he usado mucho durante muchísimos años y me da de comer todavía, es decir, yo trabajo con este lenguaje. Pero, ¿qué sucede? Que es un lenguaje muy hateado y muy odiado y muy repudiado por la comunidad. Ese lenguaje es este, y aquí te explico los motivos por los cuales es tan odiado y por qué no tienes que hacer caso a esa habladuría, porque puede darte mucho en tu carrera como desarrollador web. Entra y te cuento más acerca de este lenguaje, el más odiado del mundo. Seguimos hablando aquí.